Nuestro objetivo en las actividades prácticas de la cátedra es familiarizar a los alumnos con el estudio microscópico de las estructuras normales en los diferentes tejidos y órganos, relacionarlos entre sí, interpretar su función y reconocer que cualquier tipo de alteración puede provocar enfermedades. El material histológico de la cátedra, conformado por muestras de diferentes órganos normales, integrantes de aparatos o sistemas, será observado a través del microscopio óptico y de microfotografías. Este material histológico representado por muestras o preparados de diferentes órganos ha tenido que cumplimentar una serie de etapas en su realización para finalmente ser observado. El primer paso importante es la obtención de dicho material, ya sea a partir de un ser muerto, y lo llamaremos necropsia, o a la extracción de una muestra a partir de un ser vivo, y lo llamaremos biopsia. A partir de aquí, la técnica histológica consta de una serie de pasos metodológicos consecutivos. La fijación es el primer paso de gran importancia porque cualquiera sea la naturaleza del fijador o de la mezcla fijadora, se busca preservar la morfología y composición química de los tejidos evitando la autólisis. En segundo lugar, la muestra se dispone para su inclusión en parafina con el fin de permitir su corte. Los cortes se colocan sobre un portaobjeto de vidrio. Luego se tiñen mediante coloraciones hidrosolubles que permiten diferenciar los diversos componentes celulares. La muestra puede obtenerse mediante necropsia, es decir, a partir de una pieza cadavérica, en nuestro caso a partir de animales de laboratorio. La muestra también puede obtenerse mediante una biopsia, es decir, a partir de un ser vivo, siendo la extracción del material total o parcial. Este último método en medicina es útil para realizar el diagnóstico de una posible enfermedad, al estudiar una porción de tejido o un líquido orgánico. En la biopsia incisional se extrae parte de la lesión solo con el propósito de hacer diagnóstico. Se recomienda en lesiones de gran tamaño. En la biopsia excisional, que significa exéresis, extirpación, en este caso de una lesión completa en un solo tiempo, incluyendo tejido normal adyacente, para tener un margen de seguridad. Es ideal para lesiones pequeñas. Con respecto a la biopsia por saca-bocado o punch, se utiliza en piel, investigando enfermedades cutáneas. La biopsia por punción se utiliza en lesiones pequeñas y grandes, no utilizarla en forma indiscriminada y así se evitarán errores diagnósticos. Otras formas especiales de biopsia por punción son la biopsia percutánea por punción a través de la piel, las biopsias endoscópicas en las que el tejido se obtiene mediante instrumentos, los endoscopios, la biopsia por absorción, por ejemplo al punzar y aspirar médula ósea a través del hueso esternón o de la cresta ilíaca, con asepsia y anestesia previas local, aguja rígida que tiene que atravesar periósteo y hueso, y luego se le incorpora una jeringa y se aspira material. Biopsia por trepanación consiste en agujerear el cráneo y se emplea para acceder quirúrgicamente a algunas operaciones de neurocirugía. La biopsia por raspado más comúnmente se hace en piel, donde se extraen o raspan las capas más superficiales, extrayendo toda la lesión o solo una parte. Otro ejemplo sería el legrado o raspado uterino. Mediante una legra o cureta se elimina el tejido de las paredes internas del útero con el fin de extraer y recoger la capa mucosa o endometrio, con dos finalidades. Una, para tomar muestras y analizar con fines diagnósticos de alguna enfermedad uterina. Y segundo, para extraer el contenido del útero en caso de un aborto espontáneo. ¿Por qué debemos fijar el material obtenido? Porque preserva la morfología y la composición química de los tejidos, evitando la autólisis, es decir, interrumpiendo la acción lisosomal,
porque conserva los tejidos de modo que muestren el mayor parecido posible a su estado in vivo, porque aumentan la dureza de los tejidos y facilitan la delgadez de los cortes, porque destruyen los microorganismos que pueden encontrarse en los tejidos. Los fijadores se clasifican en físicos y químicos. Dentro de los fijadores físicos, la desecación es un procedimiento por el cual se reduce la proporción de agua del producto, evitando así la proliferación bacteriana. Se utiliza para frotis o extendidos, por ejemplo en frotis de sangre periférica o del material aspirado de médula ósea. La fijación por calor no es frecuente en histología porque deteriora los tejidos, coagula proteínas y disuelve lípidos. Una congelación rápida se consigue sumergiendo la pieza en isopteno a menos 170 grados centígrados y enfriándola con nitrógeno líquido. En histología se usa la congelación cuando se quiere identificar lípidos con técnicas especiales como por ejemplo el Sudán 3 y para estudios histoquímicos. En la práctica médica y durante el curso de una cirugía puede definir la conducta a seguir en cuanto a la exéresis del proceso. En cuanto a los fijadores químicos, el más utilizado es el formol, como formaldehído al 10%, por ser efectivo, de bajo costo, con poca retracción tisular, aunque es un mal fijador de membranas y disuelve el glucógeno. La mejor fijación es cuando ha transcurrido el menor tiempo posible entre la muerte del tejido y la fijación, evitando la acción enzimática que conlleva a la autólisis. La fijación puede hacerse por perfusión o por inmersión. La perfusión consiste en el paso de la solución fijadora a través del sistema circulatorio, mientras que la inmersión consiste en sumergir completamente el material en la solución fijadora. Dejar la muestra en el medio fijador entre 6 a 24 horas y que el volumen del fijador sea entre 10 a 20 veces superior a la muestra. Después de la fijación, hay que infiltrar o incluir la muestra con parafina con la finalidad de permitir cortes muy delgados. Se utiliza la parafina por su penetrabilidad y consistencia, pero antes, al retirar la muestra de la solución fijadora, se la deberá lavar y proceder a su deshidratación, lenta y progresiva, en soluciones alcohólicas de concentración creciente. Alcohol al 70%, al 80%, al 90%, hasta llegar al alcohol absoluto. El alcohol reemplaza al agua en las células y tejidos de la muestra, pero como la parafina no es miscible ni en agua ni en alcohol, se procederá en un segundo tiempo al aclaramiento utilizando un solvente orgánico como el sileno, el cual es miscible tanto en parafina como en alcohol al cual reemplaza. Finalmente infiltramos la muestra en parafina líquida, la cual ha sido fundida en estufa a 60 grados. La parafina penetra en todos los espacios de tejidos y células de la muestra desplazando al solvente. Al retirar de la estufa, la parafina fundida se enfría y endurece, formando un bloque al que se le dará un tamaño adecuado y al cual se denomina taco. El paso siguiente es la realización de los cortes. El taco, como se lo observa en la imagen abajo y a la izquierda, se coloca en un aparato de gran precisión, el micrótomo, provisto de una cuchilla de acero, que hará finos cortes de la muestra, finas secciones del preparado lo suficientemente delgadas de aproximadamente 5 a 10 micrómetros de espesor que permitirán el paso de la luz a través de ellas. Realizados los cortes se procede al montaje. Cada corte obtenido se monta sobre un portaobjeto de vidrio provisto de una pequeña cantidad de albúmina para que sirva de adhesivo y se procede a desparafinar la muestra, que significa
extraer y disolver a la parafina por acción del silolo sileno y posteriormente rehidratar la muestra mediante el uso de soluciones alcohólicas de concentración decreciente, alcohol al 100%, al 90%, hasta llegar al 70%. Recordemos que se realiza este procedimiento porque el paso siguiente será colorear la muestra y se lo hace con coloraciones hidrosolubles. Los cortes se colorean con la técnica más corriente, que es la de hematocilina y osina. El tejido colocado sobre el portaobjeto se tiñe primero con hematocilina en agua. El colorante de contraste es la eosina, que es más soluble en alcohol que en agua, por lo que se vuelve a deshidratar la muestra en soluciones alcohólicas de concentraciones crecientes y después se tiñe con eosina en alcohol. Realizado estos pasos, se coloca o monta un cubreobjeto de vidrio sobre la muestra, adhiriéndolo con bálsamo de Canadá. Como consecuencia de la acción de fijadores, alcoholes y solventes en las fases de la técnica histológica, hay macromoléculas que se disuelven y se pierden, tales como glucógeno, proteoglucanos, glucosaminoglucanos, lípidos, por lo tanto, no se tiñen. Dentro de los principales tipos de tinción tenemos colorantes como la hematocilina, que en realidad es una sal neutra de carga catiónica, la eosina, que es un colorante ácido de carga negativa, aniónico, que por lo general se reúnen conformando la técnica dicrómica de hematocilina y osina, que es la técnica más corriente, la más utilizada rutinariamente en la preparación de cortes en histología. Tenemos el azul de toluidina, que tiñe de azul los tejidos, pero que cuando se enfrenta a sustancias como glucosaminoglucanos sulfatados o heparina, vira su coloración, o sea, ejerce metacromasia y vira del color azul al púrpura. Tenemos algunas técnicas destinadas a identificar la proteína elastina, que identifica a las fibras y membranas elásticas, técnicas especiales para identificar carbohidratos como el PAS o técnica del ácido periódico y reactivo de Schiff, técnicas especiales para sangre y frotis de médula ósea como son RAI o su variante más frecuente, el May-Grundal-Himsa, el Luxol Fast Blue, que se utiliza para teñir de color celeste verdoso la mielina, o sea, la lipoproteína que conforma la vaina de envoltura de las fibras nerviosas, técnicas de impregnación argéntica, que es la reacción con sales metálicas, especialmente con sales de plata, y se utiliza, en realidad es un precipitado de estas sales frente a un agente reductor, y se utiliza para identificar fibras reticulares del conectivo y también para identificar elementos del tejido nervioso, como son neuronas, fibras nerviosas, elementos de la glía. Luego hay técnicas tricrómicas donde se utilizan 3 o más colorantes. De todas ellas, las más utilizadas en la cátedra han sido el Mallory-Hassan y el Gomori. Con respecto a la técnica de coloración de hematocilina y osina, que es una técnica dicrómica porque está utilizando 2 colorantes y que es la técnica de rutina más utilizada en histología, uno de sus colorantes, la eosina, es precisamente un colorante de carga negativa, es decir, aniónica. Reacciona con grupos catiónicos y proteínas básicas del citoplasma. Tiñe de color rosado a estructuras que, por lo tanto, tienen acidofilia. Con respecto a la hematocilina, es un colorante básico de carga positiva, es decir, catiónica. Reacciona con grupos catiónicos como fosfatos de los ácidos nucleicos y sulfato de los glucosaminoglucanos sulfatados y carboxilo de las proteínas. Tiñe de color azul a violeta a estructuras que por lo tanto tienen basofilia. Cabe recordar o aclarar nuevamente que la hematocilina en realidad es una sal neutra
y se la denomina colorante básico ya que el componente cromógeno reside en el complejo catiónico básico de la misma. Si miramos a la derecha de la pantalla, vamos a ver una microfotografía de un órgano, la glándula páncreas, que precisamente está teñido con esta técnica de hematoxilina-iosina. La región que estamos viendo del páncreas corresponde al tejido secretor exócrino y estamos viendo las dos tonalidades. Estamos viendo que sus células cuentan con su región basal, cada una de sus células, de color azul violáceo por la presencia del núcleo, con su característica forma esférica, y del retículo endoplasmático rugoso, que si bien se observa solo a microscopía electrónica, aquí se puede ver con una coloración violácea porque es el responsable de sintetizar proteínas, ya que el producto de secreción de estas unidades exocrinas son enzimas digestivas, las cuales son proteínas que a través de una serie de conductos se terminarán liberando en la luz del intestino delgado para ejercer su función digestiva. Mientras que el tono rosado, porque ha reconocido a la eosina, se observa en la región apical de cada célula, es decir, supranuclearmente. Ahí están contenidos los gránulos de secreción envueltos por membrana, conteniendo el producto producido por estas células, y es la región provista de proteínas básicas que por lo tanto cuenta con acidofilia y reacciona con la eosina. Se ha circunscrito con un círculo la unidad funcional secretora exócrina del páncreas, el acino pancreático, y se observa que la región apical de cada célula, por contener proteínas básicas, se tiñen con la eosina de color rosado y por lo tanto son componentes acidófilos, mientras que la región basal de cada célula, en tonalidad azul violácea, se han teñido con la hematocilina y por lo tanto son estructuras basófilas. La imagen corresponde a una microfotografía de duodeno, segmento del intestino delgado, el cual se encuentra teñido con la técnica de hematoxilina-iosina. Si observamos bien, se ven dos tonalidades. El rosado, que corresponde a la eosina y las estructuras que lo han tomado son estructuras acidófilas, y el azul violáceo, que corresponde fundamentalmente a núcleos de las distintas tipologías de células que evidentemente por su contenido en ácido son estructuras que han tomado al colorante básico, o sea, se comportan como basófilas. También se observan en color rosado dentro de un vaso sanguíneo y señalizado con la letra E a los glóbulos rojos o eritrocitos. Con TC señalamos, teñido con eosina, a todo sitio donde encontramos tejido conectivo. Los núcleos, tanto del tejido, de las células del tejido conectivo como de las células de las estructuras glandulares, están teñidos de azul violáceo con la hematocilina. Es prematuro explicar y hablar de duodeno, del cual ya lo haremos en el segundo ciclo, como así también es prematuro hablar de glándulas, tema del práctico de tejido epitelial. De todos modos, a la derecha de la imagen tenemos unas estructuras señalizadas con la letra G, que son glándulas del duodeno, de su capa más interna o mucosa, que están en corte oblicuo, mientras que a la izquierda de la imagen tenemos otras glándulas que corresponden a otra de sus capas llamada submucosa. Dichas glándulas están cortadas transversalmente y tienen una luz central amplia y sus células no se observan teñidas con la eosina, sino que se observan blanquecinas,
pálidas, no han tomado colorante porque su contenido en mucinógeno, en mucoproteína, se ha disuelto durante los pasos de la técnica histológica. Existen coloraciones especiales. Es el caso del azul de toluidina, el cual es un colorante básico de carga positiva, es decir, es catiónico. Tiñe todos los tejidos de color azul. A eso lo denominamos ortocromasia. Pero cuando se expone a estructuras ricas en heparina y glucosaminoglúcanos sulfatados, vira a color rojo púrpura y a eso lo denominamos metacromasia. Si observamos a la derecha de la imagen, vemos una microfotografía de timo. El timo es un órgano linfoide y en él un agrupamiento de células grandes, cargadas de gránulos, que precisamente son ricos en heparina, derivada, esta sustancia anticoagulante, de un glucosaminoglúcano sulfatado como es el heparán sulfato, y por lo tanto se produce esta reacción de metacromasia. Y es contrastante el color púrpura de los gránulos de estos mastocitos si los comparamos con el resto de los núcleos ortocromáticos, azules y más pequeños de forma esférica que corresponden a linfocitos. Para fijar aún más el concepto de ortocromasia y metacromasia con respecto al azul de toluidina, la imagen presenta dos microfotografías. A la izquierda, tejido nervioso, sistema nervioso central. Todos sus componentes se han teñido de azul con el azul de toluidina, fenómeno de ortocromasia. Obviamente con mayor intensidad, el nucleolo y el retículo endoplasmático rugoso en el citoplasma de estas células del tejido nervioso que llamaremos neuronas. A la derecha, un grupo de mastocitos o células cebadas del conectivo, donde, si bien es ortocromática la tinción de su núcleo, en el citoplasma, cargado de gránulos que contienen estos glucosaminoglúcanos sulfatados, en particular heparina, han virado y por el fenómeno de metacromasia se ve un puntillado de color púrpura violáceo. Otra técnica de tinción especial es la técnica o reacción del PAS, es decir, del ácido periódico y reactivo de Schiff. La capacidad de la fucsina ácida de reaccionar con los grupos aldehídos y provocar una coloración rojo-púrpura. Determina la presencia de carbohidratos y glucoproteínas, así como macromoléculas, como es el caso del glucógeno. Por lo tanto, identifica con una coloración rojo-púrpura a glucosaminoglucanos, a mucina, a glucógeno, a membranas basales y también a fibras reticulares. A la derecha estamos viendo una microfotografía que corresponde a una glándula endocrina, a su región anterior. Estamos frente a la hipófisis y estamos viendo su región anterior o par distalis. Las células que producen hormonas y las vuelcan al torrente sanguíneo, o sea que cumplen una función endocrina, se agrupan formando cordones celulares. Esos cordones celulares de estas células secretoras están apoyando en una lámina o membrana basal que obviamente presenta hidratos de carbono y es identificada con la técnica de PAS como un trazo lineal rojo, que en la región inferior de la imagen está señalizado con una flecha. De la misma manera hay algunas células especiales que por su contenido en carbohidratos tiñen su citoplasma con el PAS y también están señalizadas con una flecha. Obviamente es muy prematuro hablar de esta glándula, pero la tonalidad roja
habla de que es positivo a la reacción del PAS y que su contenido es de carbohidratos. Las imágenes corresponden a riñón y han reaccionado con la técnica del PAS. Corresponden a la corteza renal, que es su región más externa, aunque con diferente aumento en ambas microfotografías se ve una estructura esférica corpuscular, el corpúsculo renal, identificado como CR, que contiene capilares en asa y su continente o pared es epitelial. El corpúsculo renal está acompañado por un importante número de túbulos con pared epitelial y luz central en cortes oblicuos y transversales. Los epitelios de revestimiento de capilares, pared del corpúsculo y de los túbulos apoyan sobre una lámina basal, la cual, al contener glucoproteínas, reacciona con PAS, es PAS positiva, y es el trazo lineal rojo que señalan las flechas. En la luz de los túbulos más cercanos al corpúsculo renal, las flechas señalan el glucocálix, rico en carbohidratos y por lo tanto también PAS positivo. Observamos dos microfotografías que representan al colon, es decir, a un sector del intestino grueso, demostrándose que la técnica de PAS puede combinarse con otros colorantes. A la izquierda, colon en hematocilina PAS. A la derecha, colon en azul alcián y PAS. Aunque las imágenes tienen diferente aumento, de mayor aumento se ve la imagen de la derecha, esta porción del intestino grueso presenta en su capa más interna, la capa llamada mucosa, la presencia de glándulas de aspecto tubular que además de tener diversos tipos de células, cuenta con abundantes células caliciformes que son secretoras de mucoproteína, la cual contiene obviamente carbohidratos. Evidentemente, en la imagen de la izquierda, las células caliciformes conteniendo mucinógeno están teñidas de rojo púrpura, son positivas para PAS. La hematocilina fundamentalmente tiñe los núcleos de las células. A la derecha, si bien las láminas basales seguirán identificadas con el PAS, el azul alcián es el que ha teñido a estas células caliciformes que tienen, como su nombre lo indica, forma de cáliz o copa, y la zona más dilatada es la que se ve intensamente teñida con el azul alcián porque está cargada de mucoproteína. Dentro de las técnicas de tinción tricrómicas tenemos al tricrómico de Hassan, que emplea tres colorantes. El azocarmín, que es un colorante ácido y tiñe de color rojo los núcleos celulares. El azul de anilina, que es un colorante básico y tiñe de color azul al tejido conectivo y en particular a sus fibras colágenas. El naranja G, que es un colorante ácido, que tiñe de un color rojo amarillento citoplasmas, eritrocitos y tejido muscular. Existe una variante del Hassan, la variante Mallory, que por lo tanto se llama Mallory-Hassan, que reemplaza el azocarmín por fucsina ácida. A la derecha, una microfotografía de un órgano tubular, el esófago, que pertenece al aparato digestivo, donde se observa en color celeste azulado al tejido conectivo, identificado con las letras T, C, en contraste con el tejido muscular en color rojizo, identificado con las letras TM. La microfotografía corresponde nuevamente a un corte de esófago, pero con mayor aumento. Se ve gran parte de su pared, cada capa está debidamente señalizada, y el contraste está entre la coloración que con el azul de anilina toma su tejido conectivo y en particular sus fibras colágenas,
con el color rojizo debido al azocarmín que toma el tejido muscular. Otra técnica tricrómica es la tinción correspondiente al tricrómico de Gomori, que utiliza 3 colorantes también. El verde luz, que tiñe de color verde el tejido conectivo y en particular sus fibras colágenas. El cromotropo, que tiñe de color rojo pardo al tejido muscular, a los eritrocitos y citoplasmas. Y la hematocilina, que tiñe de color azul a los núcleos. A la derecha se observa una microfotografía de otro sector del tubo digestivo, el intestino delgado y en particular su segmento llamado yeyuno. Contrastan el tono verde del tejido conectivo, señalado con las letras TC, con el color rojo pardo del tejido muscular, señalado con las letras TM. La imagen representa un corte de la región anterior o cuerpo de la lengua, específicamente de su superficie o cara dorsal, y se observa, teñida con tricrómico de Gomori, el contraste entre el cromotropo que tiñe los planos musculares y el verde luz que tiñe el tejido conectivo que se encuentra entre ellos. Otra técnica de tinción tricrómica es el tricrómico de Mason, que emplea de 3 a 4 colorantes, y ellos son la hematocilina férrica de Beiger, que tiñe de color azul-negro los núcleos, la fucsina ácida, que tiñe de color rojo intenso a rosado todo lo que sea eritrocitos, citoplasmas y tejido muscular, el azul de anilina, que tiñe de azul, celeste, todo lo que sea tejido conectivo y sus fibras colágenas, y a veces utiliza también el verde luz y entonces la coloración obtenida es un azul verdoso para el tejido conectivo y las fibras colágenas. A la derecha observamos una microfotografía de colon, segmento del intestino grueso, y vemos el contraste entre la coloración tomada en color rojizo del tejido muscular, señalizado con las letras TM, y el tejido conectivo en color celeste, azulado, señalizado con las letras TC. En la capa más interna de este órgano se vuelven a observar, como en imágenes anteriores, estructuras glandulares que al corte se ven de forma tubular, cargadas de células caliciformes, que son glándulas unicelulares, cuyo producto es una mucoproteína, el mucinógeno. Aquí, como no se trata de una técnica de Azul-Alcián o de Paz, la mucoproteína no se ha teñido y la parte dilatada de estas células, cargada de mucinógeno, aparece sin teñir, es decir, en color blanco. La imagen es una microfotografía de lengua, del cuerpo de la lengua en su cara superior o dorsal, observándose relieves que corresponden a sus papilas gustativas. Esta técnica de Mason ha involucrado tanto al azul de anilina como al verde luz y por eso el tejido conectivo se ve en color azul verdoso. Otra técnica de tinción tricrómica es el tricrómico de Goldner, pero como es una variante del Mason, también se lo conoce con el nombre de tricrómico de Mason-Goldner. Emplea la hematocilina de Groad, que tiñe de color pardo negruzco los núcleos, la fucsina ácida punzó, que tiñe de rojo, pero que combinada con el naranja G da una coloración rojo-anaranjada, y el verde luz, que tiñe de color verde o azul verdoso, el conectivo y sus fibras colágenas, así también como la matriz del cartílago. Precisamente si observamos la imagen a la derecha, hay una microfotografía que a continuación veremos ampliada,
que corresponde a médula ósea, en una etapa temprana, embriogénica, porque tenemos una estructura trabecular central teñida con verde luz que corresponde a cartílago. Más adelante en este primer ciclo aprenderemos que muchas veces hay huesos de nuestro organismo que se forman a partir de una pieza previa de cartílago que va a sufrir una serie de pasos o cambios. Así que se está formando el hueso interno o trabecular o hueso esponjoso y vemos una trabécula ancha y central de cartílago todavía que va a sufrir una serie de cambios, la osificación endocondral, y a su derecha otras trabéculas de menor espesor, de menor anchura, que ya se ven de coloración rojo-anaranjada y que ya se han constituido en tejido óseo. Entre las trabéculas inmaduras y maduras discurre el tejido medular óseo, el tejido hemocitopoyético, el tejido que es formador de las células sanguíneas que circulan en sangre. Son espacios cargados de células ricos en núcleos. Hay una gran celularidad y esos núcleos se tiñen de oscuro con la hematocilina de Groad. También se ven algunos círculos en blanco que son células, representan a las células adiposas o adipocitos del tejido conectivo, que los hay en la médula ósea, que almacenan grasa y que esa grasa, como se ha disuelto durante la etapa en la técnica histológica del paso por alcoholes, es decir, la deshidratación y el aclaramiento con sileno, este material se pierde, se disuelve y por lo tanto no hay material a teñir y la célula aparece como si estuvieran vacías. Se trata de la imagen vista anteriormente, pero en este caso extendida, ampliada para que podamos apreciar mejor al corte. Se trata de un corte de médula ósea teñido con el método tricrómico de Mason-Goldner. Centralmente se ve una amplia espícula o trabécula de cartílago en transformación, un cartílago que está destinado a convertirse en tejido óseo. Es la trabécula más ancha y se identifica por estar conformada por cartílago con la letra C. Con la letra TO y de color rojo anaranjado identificamos una trabécula madura, una trabécula ósea. Con la letra MO identificamos entre las trabéculas maduras e inmaduras la presencia del tejido medular óseo. MO médula ósea, con una gran riqueza celular. Y con la letra A identificamos a los adipocitos o células adiposas de la médula ósea, algo más pequeñas que las células adiposas del conectivo propiamente dicho, pero que también se encuentran vacías y no se han teñido porque su gran carga en lípidos se ha disuelto en el proceso de deshidratación y de aclaramiento. Otra técnica de tinción es la tinción de Van Gieson. Utiliza, por un lado, a la hematocilina férrica de Becher, que colorea de color negro azulado a los núcleos, además al ácido pícrico que colorea de amarillo anaranjado citoplasmas y tejido muscular, y la fucsina ácida que tiñe de color rojo al tejido conectivo y a sus fibras colágenas. A la derecha se observa una microfotografía que corresponde a un corte de lengua, del cuerpo o región anterior de la lengua y específicamente de su cara superior o dorsal. En ella se ven las irregularidades correspondientes a las papilas gustativas revestidas de epitelio, es decir, de varias capas de células. Este epitelio se identifica con la letra E y está precisamente los núcleos coloreados de oscuro por la hematocilina y sus citoplasmas de color amarillo, amarillo anaranjado por la presencia del ácido pícrico. Debajo de este epitelio que reviste las papilas gustativas, en rojo, identificado con las letras TC, el tejido conectivo. Se ha coloreado evidentemente con la fucsina ácida. Y más profundamente,
los planos musculares, entre los cuales por supuesto discurre tejido conectivo teñido de rojo con la fucsina ácida. Los planos musculares se identifican con las letras TM, que significa tejido muscular, y se ve coloreado en un tinte amarillo claro por la presencia del ácido pícrico. Ambas imágenes están representando un corte de piel que pasa por su capa conectiva, por su dermis, a nivel profundo. En la imagen de la izquierda, incluso, que está a un aumento aproximado de 600 por, se observa parte de un anexo de la piel, parte de un folículo piloso representado con las letras FP. Obviamente, la tinción corresponde a Van Gieson, y todo lo que se ve en rojo, teñido con la fucsina ácida, está representando a tejido conectivo. La banda más ancha es la dermis, pero debajo de ella existen planos musculares que resaltan en un tono amarillo claro por la presencia o reacción con el ácido pícrico, y que son planos musculares en corte longitudinal y corte transversal. Entre esas fibras musculares también se observan o discurre tejido conectivo teñido con la fucsina ácida. La imagen de la derecha aproximadamente está con un aumento de unos 800 por, donde solamente se ven tejido conectivo y tejido muscular. Estamos frente a una técnica para identificar fibras elásticas. Esa técnica se llama orseína y tiñe de color pardo a estas fibras. En la imagen de la izquierda, que corresponde a un corte de cartílago elástico correspondiente al pabellón de la oreja, se observa señalado con la flecha entre los grupos de células, que en este caso se llaman condrocitos, la presencia de un reticulado formado por finas líneas que son precisamente las fibras elásticas, en esa matriz cartilaginosa que se encuentra entre los grupos de células, es decir, entre los condrocitos. La imagen de la derecha corresponde a una fracción de la pared de la arteria aorta, la arteria de mayor tamaño, de mayor calibre, donde toda su capa media está formado por estas membranas de naturaleza elástica que vemos como líneas zigzagueantes, onduladas, señaladas por la flecha, porque están expresando el distinto grado de distensión a que son sometidas. Otra técnica para identificar fibras elásticas es el aldehído fucsina, que colorea en una tonalidad violácea. La imagen de la izquierda, con un aumento de aproximadamente 800 por, está mostrando un corte de pabellón auricular que pasa por su cartílago elástico. Una flecha está señalando a una de las células del cartílago, un condrocito, mientras que otra flecha en el espacio intercelular, que aquí se debe llamar matriz interterritorial, marca una zona donde se ve un fino reticulado que corresponde a las fibras elásticas. A la derecha, con un aumento de 400 por, se observa nuevamente la pared de la aorta en su región media, el aspecto zigzagueante ondulado de sus membranas de naturaleza elástica, una de ellas señalada con la flecha. Nuevamente una técnica para identificar fibras elásticas, pero una técnica que es poco frecuente, no se la utiliza tanto como la técnica de Berhoef, que está tiñendo o identificando la presencia de las fibras elásticas con color negro. Nuevamente, a la izquierda, un corte de la pared de la arteria aorta, a la derecha un corte de pabellón auricular mostrando su cartílago elástico. Las flechas en color rojo están señalando a las fibras elásticas que han sido identificadas con esta técnica. En ambos casos,
el aumento es aproximadamente de unos 200 por. La microfotografía que se observa a la derecha de la imagen corresponde a un corte de un órgano del sistema nervioso central que es el cerebelo. En él se han señalado sus dos componentes, la sustancia gris y la sustancia blanca. Para que recordemos ya desde este momento que las células del sistema nervioso, aquellas que son capaces de reaccionar ante diferentes estímulos y provocar una respuesta, y que llamamos neuronas, solamente están presentes en la sustancia gris. Mientras que la sustancia blanca está formada fundamentalmente por el paso de fibras nerviosas. Obvio que existen fibras nerviosas, prolongaciones de las propias neuronas, en la sustancia gris, pero su mayor número, y donde se dejan ver mejor, es en la sustancia blanca. Y ahí es donde se observa una tonalidad azul, porque precisamente la técnica del azul Luxol o Luxol Fast Blue está destinado a teñir de color azul las fibras nerviosas. Identifica la presencia de lipoproteína conformando la vaina de mielina, una vaina que protege y rodea las fibras nerviosas. Identifica lipoproteínas de la mielina y las tiñe de color azul. Se acompaña o se complementa con el violeta de cresilo, que es un colorante básico y que evidentemente va a teñir de color violeta en los citoplasmas de las neuronas, su retículo endoplasmático rugoso o sustancia de Nils, que así se lo llama, su núcleo, y hace muy evidente su nucleolo. Precisamente en la sustancia gris con una flecha se señala la neurona o las neuronas de mayor tamaño, que son las células de Purkinje, que hasta muestran su núcleo y su nucleolo, mientras que el resto de las neuronas de esa sustancia gris solo dejan ver, por tener menor tamaño, teñido su núcleo. Contrasta con el azul celeste de la sustancia blanca, donde están identificadas por el azul Luxol las fibras nerviosas. Sistema nervioso central, tejido nervioso, técnica de azul Luxol o Luxol Fast Blue con violeta de cresilo. La flecha está señalando una de las neuronas que se ven en el campo y con FN se señalan las fibras nerviosas donde el azul Luxol ha identificado la lipoproteína de la mielina en las fibras nerviosas. A la derecha de la imagen, las fibras nerviosas están cortadas longitudinalmente, mientras que a la izquierda de la imagen se ven como un puntillado porque el corte las ha tomado en sentido transversal. Existen diferentes técnicas para identificar la celularidad en la sangre periférica y en los frotis de médula ósea. Estamos frente a la técnica de May-Grundal-Hinsa, que utiliza el azul de metileno, su forma oxidada, el azul de metileno, y la eosina. A la izquierda, la imagen es de un frotis de sangre periférica. Se identifican 3 leucocitos o glóbulos blancos. Con la M identificamos un monocito, con la N un neutrófilo, con la L un linfocito. El resto de los elementos figurados que están de fondo y son la población mayoritaria, son glóbulos rojos identificados con la letra E y teñidos con la eosina. Con respecto a la imagen de la derecha, que es un frotis de médula ósea, es algo más complejo. Oportunamente en el primer ciclo se hablará sobre médula ósea y sobre la hemocitopoiesis, pero vemos a grandes rasgos las células precursoras de los elementos que luego circularán en la sangre y que estamos observando en la imagen de la izquierda. Frotis de médula ósea
técnica de Meigrund-Alhinsa, flechas rojas que señalan diferentes blastos de la línea eritroblástica, precursores de los glóbulos rojos o eritrocitos, flechas amarillas que señalan línea mieloide, precursores de glóbulos blancos o leucocitos. Con la letra E representamos un grupo de eritrocitos. En las técnicas de impregnación argéntica, los tejidos son tratados con sales de plata. Se produce un precipitado al enfrentar las sales a un agente reductor. Con estas técnicas de impregnación argéntica se identifican fibras reticulares y elementos del tejido nervioso como ser fibras nerviosas y células de la neuroglía e incluso neuronas. En la imagen o microfotografía que se observa a la derecha, se está señalando a través de flechas rojas fibras reticulares. Para esto, la microfotografía representa un corte de ganglio linfático, un órgano linfoide, donde las fibras reticulares forman parte de su sostén o estroma, formando una malla muy compacta de fibras que se entrecruzan y que se ven con esta técnica de bicarbonato de platino en color negro. La imagen representa un corte de hígado procesado con una técnica de impregnación argéntica que es la de Pío del Río Ortega, para ver las fibras reticulares, un entramado, una malla compacta que se encuentra entre las células hepáticas, los hepatocitos, y que están señaladas con las flechas rojas. La imagen corresponde a un corte de cerebelo, órgano del sistema nervioso central, teñido con otra variedad, con otra técnica de impregnación argéntica, que es el método de Golgi. Lo que estamos viendo del cerebelo es su corteza o sustancia gris, que es donde encontramos cuerpos neuronales, y precisamente la imagen muestra las neuronas más grandes, que son las células de Purkinje de este sector, con aspecto piriforme, es decir, con forma de pera. En este caso, el precipitado consiste en depósitos opacos intracelulares de cromato argéntico. Es el producto de la reacción entre el bicromato de potasio y el nitrato de plata.
La imagen representa un corte a nivel de cerebro, sistema nervioso central. Se ve su sustancia blanca. Está realizado con impregnación argéntica y específicamente con la técnica de Cajal. Sustancia blanca porque aquí no hay cuerpos neuronales. Lo que se ven son células de la glía, en este caso astrocitos con largas prolongaciones ramificadas que se denominan astrocitos fibrosos y están identificados con las letras A, F y con las letras C, S representados los trazos correspondientes a capilares sanguíneos. Las células adiposas o adipocitos, pertenecientes al tejido conectivo propiamente dicho, y que también habíamos visto en médula ósea, son almacenadoras de lípidos, y ya había comentado desde un comienzo que esos lípidos, en el proceso de la técnica histológica, al producirse la deshidratación, pasando por alcoholes de diferente graduación, y posteriormente con el aclaramiento, usando el solvente orgánico sileno, estas sustancias, estos lípidos, se disuelven. Por lo tanto, la célula queda vacía, no se tiñe. De manera tal que con las técnicas convencionales, la hematocilina iosina, los tricrómicos, el citoplasma ocupado por lípidos de dichas células aparece en blanco, no se tiñe porque el material se ha disuelto, de manera tal que se necesitan técnicas de tinción muy especiales para poder teñir la grasa. Necesitamos de tinciones especiales para el tejido adiposo y lípidos en general. Las técnicas más empleadas son el Sudán 3, el Sudán 4 o escarlata R y el Sudán negro. Es un colorante el Sudán indiferente, sin afinidad por estructuras ni ácidas ni básicas. Es un colorante o son colorantes insolubles en agua. Estos colorantes son más solubles en los lípidos que en el medio en el que están disueltos. Van en solución alcohólica o en una mezcla de alcohol-acetona o de alcohol-agua. El mejor fijador para estas muestras será el formol. Los cortes normalmente son por congelación. Los reactivos son hematocilina o carmín para hacer el contraste y teñir los núcleos en color azul. El escarlata tiñe la grasa de color rojo en el Sudán 3. El escarlata R tiñe la grasa de un rojo más intenso en el Sudán 4. Y el black o negro tiñe la grasa de color negro en el Sudán negro. En nuestra cursada es ocasional que mostremos técnica de inmunocitoquímica o inmunohistoquímica, pero se trata de un método que se fundamenta en la reacción específica entre un antígeno, componente químico determinado, y su anticuerpo, inmunoglobulina específica. El corte de tejidos donde se demostrará la presencia del antígeno se incuba con una solución que contiene un anticuerpo específico contra el antígeno buscado. La reacción se puede visualizar de dos modos. El anticuerpo puede marcarse con una sustancia fluorescente, la fluoresceína, como se observa en la imagen de la izquierda, o al anticuerpo se le adosa una enzima, la enzima peroxidasa, y se detecta la reacción antígeno-anticuerpo por histoquímica enzimática, como se observa en la imagen derecha, donde estamos observando o marcando anticuerpos antiglucagón en el páncreas endocrino. Es así, la imagen de la izquierda, donde al anticuerpo se le ha adosado una sustancia fluorescente, representa al riñón y específicamente en su corpúsculo renal al ovillo de capilares, al glomérulo renal, mientras que la imagen de la derecha está representando al páncreas endocrino,
a un islote de Langerhans donde se ha marcado con una enzima peroxidasa a aquellas células que tienen anticuerpos antiglucagón, que es una sustancia hiperglucemiante que estudiaremos más adelante. Con respecto a las técnicas de histoquímica enzimática o histoenzimología, se trata de un método que evidencia la actividad enzimática en algunos tejidos tras el proceso de fijación. La reacción enzimática convierte a unos sustratos solubles e incoloros en productos insolubles y coloreados, poniéndose de manifiesto la enzima y el tejido que la posee. En A, la técnica pone en evidencia a la enzima tepeasa en las células de Langerhans en la epidermis de la piel. Y en B se demuestra la presencia de la enzima peroxidasa en un leucocito o glóbulo blanco, exactamente en un neutrófilo. A la izquierda un ejemplo de inmunohistoquímica. Anticuerpos antiinsulina, células beta del islote, es decir, una imagen de páncreas endocrino, un islote de Langerhans, tratado con inmunohistoquímica, identificadas las células beta de ese islote que son productoras de insulina. A la derecha, un ejemplo de histoquímica enzimática, demostrando la presencia de ATPasa en las células de Langerhans en la epidermis de la piel. Incentivemos nuestra memoria visual. Estamos viendo 3 cortes, pero de un mismo órgano, la lengua, con 3 técnicas de tinción diferentes. A la izquierda, en hematocilina y eosina. En el centro, con la técnica tricrómica de Mallory, y a la derecha con la técnica tricrómica de Mason. Los cortes han pasado por el cuerpo o región anterior de la lengua y toman su superficie superior o dorsal. Las irregularidades corresponden a sus papilas gustativas. Volviendo al preparado de la izquierda, en hematocilina y eosina, que es la técnica dicrómica tradicional y más utilizada en la cátedra, 2 colorantes. La hematocilina, que es un colorante básico y tiñe todas las estructuras ácidas en un tono azul violáceo, y la eosina, que es un colorante ácido que tiñe toda estructura que contenga proteínas básicas en color rosa. En el centro, el tricrómico de Mallory emplea 3 colorantes: la fucsina ácida, el azul de anilina y el naranja G. Y a la derecha, el tricrómico de Mason, que en realidad utiliza 4 colorantes, está utilizando la hematocilina férrica, la fucsina ácida, el azul de anilina y el verde luz. En conclusión, si observamos el tejido conectivo en los 3 cortes, que es donde es más notoria el contraste, vamos a ver a la izquierda en hematocilina y eosina que el conectivo y sus fibras colágenas se han teñido con la eosina en color rosa, que en el centro, con la técnica de Mallory, el tejido conectivo se ha teñido con el azul de anilina en un color celeste azulado, y que a la derecha, con la técnica de Mason, el tejido conectivo se ha teñido, debido a la mezcla del azul de anilina y del verde luz, en una tonalidad azul verdosa. Y si seguimos ejercitando nuestra memoria visual, los 3 cortes que vemos ahora corresponden a un órgano del sistema nervioso central, al cerebelo, pero con 3 técnicas absolutamente diferentes. La tradicional hematocilina y eosina, a la izquierda, una técnica con impregnación argéntica de Cajal en el centro, y la técnica de azul luxol para identificar mielina en las fibras nerviosas, acompañado de violeta de cresilo a la derecha. Como lo que más vemos a lo largo de la cursada son
cortes histológicos teñidos con hematocilina y eosina, recordemos que la hematocilina, que es un colorante básico, tiñe todas las estructuras ácidas de una tonalidad azul violácea, por lo tanto, dichas estructuras así teñidas contienen basofilia. Como la eosina es un colorante ácido y reacciona con las proteínas básicas presentes en los citoplasmas, tiñe los mismos en color rosa. Por lo tanto, dichas estructuras se dice tienen acidofilia.